Ariana Bucio es egresada de la carrera de Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales de la Universidad La Salle. Cuenta con maestría y doctorado en Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, además de certificaciones como ITIL Expert, Auditor Líder de ISO 20000 e ISO 27001, Service Desk Manager, Auditor Líder del Service Desk Institute, ITIL 4 Managing Professional, COPC, Scrum Master, entre otras. Actualmente tiene el rol de SDI and Customer Experience Product Manager en BP Gurús, apasionada por promover en las organizaciones a que se adapten y adopten las mejores prácticas globales. Cuenta con experiencia en capacitación, auditoría e implementación en proyectos de gestión de servicios de TI, optimización y Service Desk en diversos sectores como financiero, de servicios y gubernamentales en México y América Latina. También ha sido speaker en diversos congresos internacionales en el área de ingeniería y de IT Service Management. Ha participado como revisora y con aportaciones en algunas de las mejores prácticas globales, como los estándares del Service Desk Institute. Recientemente, formó parte de los coautores del libro High Velocity IT de ITIL 4 y de la práctica de gestión del talento. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y vamos a comenzar compartiendo mi pantalla para que podamos platicar un poco más referente a lo que tenemos planeado el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución del SLA al XLA y cómo vamos a desbloquear ese poder de las experiencias. Los voy a invitar a que a lo largo de la sesión pues mantengamos esta interacción vía chat. Cualquier comentario o que vayan teniendo lo pueden ir dejando en el chat y vamos a ir revisando. Quiero comenzar contándoles el día de hoy una historia. En este primer acto nos encontramos en un ambiente bullicioso en una oficina de un proveedor de servicios de TI indiferente, sufre una notable metamorfosis hasta convertirse en un socio estratégico. La frustración está creciendo cuando un usuario de servicios de TI sufre una problemática y contacta a la mesa de servicio. Esta escena nos prepara para el escenario para un viaje de cambio y transformación que se desarrollará a lo largo de esta obra. En la escena 1 nos encontramos en una típica oficina con cubículos. Es ahí donde se encuentra el Service Desk. A lo lejos vemos a los analistas del Service Desk trabajando arduamente. El gerente de TI se encuentra cerca del usuario y observa a la distancia cómo se suscita esta historia. El usuario está en su escritorio tratando de trabajar en una computadora que no funciona correctamente. La frustración crece en su rostro mientras hace clic repetidamente con el mouse y no pasa nada. El usuario se encuentra trabajando y dice, es ridículo, no puedo hacer nada en esta computadora. O no voy a tener que llamar al Service Desk a pedir ayuda. El usuario en ese momento marca al Service Desk y un analista responde la llamada. Service Desk, ¿en qué puedo ayudarte? El usuario en un tono molesto dice, hola, sí, mi computadora está fallando nuevamente, se congela y no puedo hacer nada. El analista, por favor, proporcióname tu número de empleado, una breve descripción de qué está sucediendo. El usuario le provee toda la información y está frustrado por la falta de empatía que tiene el analista y el usuario enojado le dice, ya te di los detalles, ¿puedes ayudarme a solucionarlo rápidamente? Tengo que entregar un reporte de manera urgente. El analista perversamente corta la llamada porque el SLA estaba por convertirse en rojo. ¿Qué piensan al respecto de esto? Esta historia suena a la historia de terror que sufrimos todos los días en TI, ¿no? Vemos estos escenarios con una lamentable obra que resuena en las luchas diarias que enfrentan los usuarios de sistemas y los servicios de TI. Este papel, pues nunca audicionaron para él voluntariamente, uno en el que a menudo la tecnología falla y los llamados al equipo de TI y sus gerentes parecen haber perdido la cabeza porque no somos empáticos. Se nos olvida que estamos hablando con humanos. Esta frustrante combinación no solo nos perturba en las operaciones de TI del negocio, sino que también genera impactos adversos en la productividad y un costo emocional de los colaboradores, clientes y usuarios que nos están contactando.
debido a estas experiencias que tienen con la tecnología o con los servicios que la respaldan. Muchísimos líderes y gerentes de servicios tecnológicos reconocen esta lamentable situación y se sienten moralmente obligados a actuar. ¿Cuántos de ustedes, ahí vayan dejando los comentarios en el chat, están aquí porque están preocupados por esta frustración que en ocasiones hacemos sentir a nuestros clientes, usuarios o colaboradores mientras interactúan con estos servicios tecnológicos que se olvida que necesitan tener en cuenta que estamos hablando con humanos, que estamos teniendo ese contacto directo con seres humanos que necesitan soporte técnico? Espero que esta historia de terror no sea tan común en sus organizaciones y si lo es, recuerden que la gente olvidará lo que dijimos, la gente olvidará lo que hicimos, pero nunca olvidará cómo los hicimos sentir. Entonces, creo que esta premisa la deberíamos de tener en cuenta cada que estamos interactuando con nuestros clientes y nuestros usuarios en los servicios que estamos proveyendo. Y es por ello que les traigo el día de hoy que consideremos que la perspectiva va a jugar un papel crucial en la experiencia. Cuando estamos construyendo experiencias, vamos a tener en cuenta cómo interpretamos y cómo procesamos el mundo que nos rodea. ¿Cómo lo vemos? Necesitamos ver que cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva. Se ve influenciada por su historia personal, su creencia, sus valores, la cultura, las experiencias pasadas, y esto puede llegar a ser una experiencia positiva o negativa dependiendo de la persona que esté interactuando y se percibirá de manera diferente dependiendo de la persona, ya que cada perspectiva va a ser única. Necesitamos tener en cuenta que existe un filtro de la realidad. Nuestra perspectiva va a actuar como este filtro, del cual percibimos y procesamos la realidad. Filtramos la información que recibimos y le damos significado y contexto. Esto es lo que nos va a hacer que varias personas estén presenciando el mismo evento con experiencias totalmente diferentes. Y le vamos a dar un significado. Nosotros vamos a construir ese significado que le damos a la experiencia. ¿Cómo? Pues va a ser influenciado por la perspectiva. Un claro ejemplo es el que vemos ahora en pantalla. No sé cuántos de ustedes son padres, pero seguramente en algún momento de la vida compraron algún móvil para sus hijos, pensando en que el niño veía exactamente lo que vemos en pantalla. Entonces los papás están muy emocionados viendo que el niño vea los monitos girando alrededor de él y están felices. Pero no se pusieron a pensar que la perspectiva del bebé es la siguiente. Lo único que ve es el trasero de los animalitos que están girando alrededor. Entonces, este es un claro ejemplo de que debemos adaptarnos al cambio y nuestra perspectiva nunca va a ser estática. Va a cambiar con el tiempo, en medida de una posición, tal vez de experiencias, conocimientos y perspectivas. Entonces, nuestra experiencia va a cambiar a medida que nuestra perspectiva evoluciona. Esto nos permite aprender, crecer y adaptarnos a diferentes situaciones. Es por esto que vamos a ir construyendo nuestras experiencias, determinando cómo interpretamos, cómo procesamos y cómo le asignamos un significado a la realidad que nos rodea. Otro claro ejemplo que tenemos de esta situación es cómo van evolucionando las experiencias. En pantalla vemos el mismo lugar, pero con 23 años de diferencia. Estamos hablando de una celebración de fin de año en París, en el Arco del Triunfo. Ahí vemos la avenida Campos Elíseos y vemos en el 2000 el consumo pasivo. Si pueden observar, la gente está atenta a toda la pirotecnia y los fuegos artificiales que están suscitándose en ese preciso momento. Y del lado del 2023 tenemos la evolución a un consumo activo. La gente no está viendo con sus ojos, sino que realmente está haciendo una transmisión en tiempo real para sus redes sociales, para dejar un video en sus memorias de su celular, entre muchas otras. Entonces, a pesar de que estamos hablando de eventos similares, creamos experiencias radicalmente distintas. Vean el contraste de la imagen. En la gestión de experiencias, el consumo tanto pasivo como activo van a ser dos formas en las que interactuamos con un producto, con un servicio, con una marca. Vemos que el consumo pasivo nos convertimos en receptores. En este caso, la gente está esperando
el evento de este momento, que se transmitan tal vez cosas en las pantallas, que se ejecuten los juegos artificiales o que vemos qué está pasando en nuestro alrededor. No participan activamente en la creación de la experiencia, sino que simplemente lo reciben y lo experimentan. Podría ser otro ejemplo cuando vamos al cine, cuando leemos un libro, cuando recibimos tal vez un servicio sin interacción directa con un proveedor. En caso del consumo activo, lo que tenemos es que los clientes participan activamente en la creación de la experiencia. Entonces, las personas que están transmitiendo en tiempo real en sus redes sociales van a generar más interacciones y experiencias con otras personas para que consuman y se va personalizando de acuerdo a sus preferencias y necesidades. En este caso, el consumo activo va a crear contenido en estas redes sociales, vamos a tener interacciones en ese momento y esta es la principal diferencia. Si nos ponemos en este lugar, ahora somos consumidores activos de productos, de servicios, en los que constantemente estamos dependiendo de este cambio de objetivos, de necesidades, de expectativas, de percepciones y tendremos que irnos adaptando. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué creen que esté cambiando? En un mundo donde estamos evolucionando tanto, ¿no deberíamos también cambiar la forma en la que estamos interactuando con este mundo? Yo creo que la respuesta es un sí. Las expectativas de los clientes, de los usuarios y de nuestros colaboradores van aumentando. Las organizaciones han reconocido la importancia de entregar más experiencias que generen interacciones positivas. Las métricas que tenemos en ocasiones para centrarnos en el valor del negocio o de la operación son diversas y tienen perspectivas diferentes porque aportan valor solamente a una de las partes interesadas. Y es ahí donde debería de venirnos a la mente esos conceptos que hemos escuchado en otros marcos de referencia, como lo es ITIL 4, donde queda esa co-creación de valor. Aportamos valor desde la perspectiva del proveedor, desde la perspectiva del que diseñó el servicio. Pero ¿dónde queda la contraparte? ¿Dónde queda aquel que está consumiendo ese servicio? ¿Nos acercamos a preguntarle qué esperaba y qué necesitaba? La organización necesita que más personas, procesos, tecnología se acerquen a descubrir, a prever, a habilitar, a ejecutar y a adoptar la experiencia. Todos y cada uno de nosotros en una organización somos partícipes de la creación de experiencias. Entonces, acá como dice Víctor Montes en el chat, tenemos que dar atenciones naturales que sean ahí cordiales en todas las interacciones y que no seamos robots que están interactuando en la creación de experiencias. Esto por mencionar algún ejemplo. Con esto, ¿cómo definimos experiencia? La experiencia ya vimos que se forma de interacciones personales que se van acumulando y de la calidad de las marcas, productos o servicios. Entonces, si tuviéramos que resumir, experiencia es algo que ocurre y cómo me hace sentir. El cliente va a ser aquel al que afectamos con este producto o servicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que vamos a generar satisfacción o insatisfacción, interacciones positivas o negativas. Y esto ya vieron que es como el yin y el yang. Existe la parte positiva y la parte negativa. Vamos a tener clientes que fueron afectados tanto positiva o negativamente con lo que observaron o lo que vivieron. Y detrás de la experiencia, ¿qué creen? Hay ciencia. Tenemos la parte psicológica. La psicología nos va a ayudar a entender qué es lo que nos da felicidad, qué nos satisface, que no necesariamente nos va a llevar al deleite. Entonces, esto también está ligado a la neurociencia. Esto nos va a enseñar a cómo vamos trabajando la habituación cerebral. Por ejemplo, en el caso de los roles y las encuestas que vamos ejecutando, cómo llegar al público de manera que obtengamos la información que necesitamos para ir impulsando la calidad del servicio que se entrega. La ciencia afectiva también nos ayuda a diferenciar las emociones y sentimientos que vamos generando a lo largo de nuestro journey. Y esto se va a ir recopilando o debería ir recopilándose para que pudiéramos predecir en algún momento que cierto cliente que ha mostrado interacciones negativas o tal vez totalmente positivas a lo largo de su trayecto como cliente, pues va a tener un impacto en la satisfacción o en los resultados del negocio e incluso podría afectarnos en la parte de la lealtad.
También la estadística nos va a proporcionar esos niveles de confianza en el caso de las encuestas o de las evaluaciones que hagamos o de las mediciones para obtener estos puntajes a partir de un resultado. Y las matemáticas siempre van a respaldar nuestros indicadores porque tenemos que ponderar para que la puntuación sea precisa. Vamos a trabajar puntuaciones para la experiencia. Entonces, estas ciencias van a ir ligadas a una gestión de la experiencia. Si creíamos que la satisfacción del cliente era solo medir el NPS, el CSAT, va muchísimo más allá de una simple encuesta. Entonces, eso es lo que vamos a ir desmenuzando un poco a lo largo de esta sesión y con esto les quiero contar también en relación a la economía de la experiencia. Primero, antes de pasarnos al ejemplo técnico, les voy a contar un ejemplo de nuestra vida cotidiana. En el libro de la economía de la experiencia que fue escrito en 1999 por Pine y Gilmore, ellos exploraban cómo las organizaciones pueden crear valor mediante la creación de experiencias memorables para sus clientes. En lugar de simplemente vender productos o servicios, las organizaciones que buscan el éxito tienen que centrarse en diseñar experiencias que sean únicas, que generen emociones positivas y conexiones emocionales con los clientes. Estos autores lo que argumentan es que la experiencia debe de ser diseñada, esto lo escucharon bien, las experiencias se diseñan y deben de generar un impacto que sea un diferenciador para nuestra marca, para nuestro producto o nuestro servicio. Y a largo plazo va a generar lealtad y experiencias excepcionales. Es ahí donde el día de hoy les traigo este ejemplo que vemos en pantalla. Vemos en los ejes de nuestra gráfica el precio que se va desde el mínimo hasta la calidad premium y en el caso de nuestros competidores en el eje vertical vemos el diferenciador. ¿Qué hacemos que nos haga ser diferentes con respecto a otros? En primer escenario vemos que la materia prima para todo este ejemplo es el café. En el primer escenario, la materia prima es solo los granos de café. Entonces necesito granos de café. Cuando lo convierto en un producto, es cuando yo voy al supermercado, tomo una bolsa del café de grano de mi preferencia. Cuando se convierte en servicio es cuando voy a una cafetería y consumo este café de grano que es de mi preferencia. O voy a alguna tienda y consumo este café que tal vez tiene alguna característica particular que yo disfruto. Pero cuando hablamos de experiencias tenemos que evolucionar. ¿Qué tal alguna cafetería de especialidad? Por mencionar aquí el ejemplo, puse Starbucks, pero podría ser cualquier cafetería de especialidad que a ustedes les guste. Vemos, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o ha escuchado que existe un libro que se llama The Starbucks Experience. Ahí en este libro se desarrolla que tenemos diferentes principios para generar experiencias. Starbucks lo hace de la siguiente manera. Considera que para generar experiencias tenemos que sentir el negocio como propio. Segundo, todo tiene importancia. Cada mínimo detalle tiene importancia para poder llegar a sorprender y deleitar. Aceptar que también tenemos competencia, pero nosotros tenemos que deleitar. Y el último es dejar huella. Cada interacción que tenemos con alguna de estas cafeterías de Starbucks promete dejar huella. Y es por esto que genera experiencias memorables. ¿Cómo lo hacen? Tal vez tienen un ambiente acogedor, que no sé, tiene sillones, es cálido, tiene música. Incluso les puedo poner como ejemplo en la Ciudad de México ya hay algunas cafeterías que tienen salas de reuniones hasta con proyectores para que puedas ejecutar tu sesión ahí mismo. La iluminación, tal vez relajarse, disfrutar el tiempo ahí, la variedad de las bebidas, la personalización es muy importante. Hay un sinfín de jarabes que le puedes poner a tu bebida para que sea tuya. Entonces, la va a ser única y va a estar acorde a tus necesidades. El servicio al cliente. Prometen que cada que consumas tu bebida, si no te gusta en ese momento, le puedes decir al barista y te hacen una bebida diferente o te la vuelven a ajustar hasta que tú quedes satisfecho con esa bebida. Esto entre algunas de las cosas que hace a Starbucks una organización que promueve la creación de experiencias. Ahora bien, si esto lo trasladamos al departamento de TI o al área de TI, ¿qué estamos viendo? La materia prima puede ser un componente de hardware, un componente de software. En este caso les traigo el ejemplo
un servicio que se consume mediante una laptop. Entonces tenemos un sinfín de componentes tecnológicos. El producto, pues yo lo consumo mediante un equipo de cómputo y lo mido mediante los KPIs. El servicio, pues tenemos ya consumiendo tal vez la aplicación o un servicio, voy a poner el ejemplo de facturación, y yo lo consumo y debe de estar disponible cuando yo lo requiero. ¿Cómo lo medimos? Con los SLAs. Y la experiencia, ¿cómo generan experiencia? Yo aquí les propongo que inserten su logo. ¿Qué hacen ustedes para que TI entregue experiencias? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Entregan solo componentes de TI? ¿Entregan productos de TI? ¿Entregan servicios de TI que se preocupan por cómo llegan a sus clientes? ¿O están ya llegando a este nivel en donde nos acercamos a preguntar qué necesitan y qué esperan nuestros clientes de nuestros productos o servicios? ¿Dónde están ahora? Díganme en el chat dónde se encuentran ahora. ¿Son materia prima, son productos, son servicio o son experiencias? Yo esperaría que estuviéramos al menos en servicios y poco a poco llegáramos a evolucionar a esta entrega de experiencias. Servicios, dicen la mayoría, que entregan servicios. Entonces, ¿qué necesitan para llegar a la experiencia? Hoy en día, la experiencia es mucho más importante que nunca. Recuerden ahí, voy a citar a Eleanor Roosevelt, que decía, los sentimientos son hechos, la emoción es un hecho y la experiencia humana es un hecho. Entonces necesitamos crear experiencias. Aquí lo que hacemos es enfatizar que tenemos que valorar la complejidad humana. Es otro de los aspectos que Starbucks destaca en este libro de generación de experiencias, es que estamos interactuando con humanos. Antes de ser clientes, antes de ser proveedores o ser el negocio mismo, somos humanos. Entonces necesitamos reconocer sentimientos, emociones y vivencias que son fundamentales para construir la realidad. Esto lo que nos invita es a abrazar y comprender, ser empáticos con nosotros mismos y con los demás, para que vayamos evolucionando en esta creación de experiencias. Aquí hay unos conceptos que son importantes que tenemos que conocer para que podamos crear experiencias. Transacciones van a ser eventos como una interacción. Entonces va a haber un intercambio entre una persona y otra. Puede ser entre el analista de la mesa y el cliente que está llamando a pedir soporte técnico o a reportar una falla. Momentos en el tiempo. Va a ser el conjunto de transacciones que van a conformar la experiencia. Aquí puede ser el ejemplo, presentamos una interrupción del servicio y el ciclo de los momentos en el tiempo va a ser desde que se presentó la falla hasta que se restaura la operación de ese producto o de ese servicio. Experiencia van a ser múltiples momentos que están acumulados a lo largo del tiempo. Entonces, aquí es importantísimo recordar que las transacciones se conforman por experiencia y existen múltiples momentos acumulados en el tiempo que van a conformar la experiencia. Y también tenemos otro concepto que va a ser crítico, la anticipación de la experiencia. Al inicio hablábamos de la percepción y que vamos ajustando esa percepción a partir de la anticipación de la experiencia. Cuando hablamos de productos o servicio, aquí vamos a considerar las expectativas que tenemos de la marca, del producto, del servicio de manera individual. La promesa que tuvo este producto, servicio o marca con nosotros de una experiencia definida y lo que recordamos de una experiencia similar. Entonces puede ser que tuvimos alguna interacción con ese producto o servicio, con esa marca o alguien nos contó que vivió esa experiencia y nosotros vamos a tenerlo en mente cuando tomemos esa decisión del producto o del servicio. Entonces, estos conceptos lo que nos permiten es encontrar que existe una brecha entre la percepción de TI y del negocio. La tecnología por sí sola nunca va a entregar resultados de negocio. Existe esta brecha aquí que vemos, cómo cruzamos del lado de la tecnología a los resultados, cómo los unimos. Necesitamos un habilitador que nos dé esos resultados que son aspiracionales, que podamos conectar negocio, cliente, usuarios y los resultados. Y hoy en día lo que sucede es que generamos efectos con las mediciones que hacemos en TI. No sé cuántos de ustedes han tenido interacción con los efectos de los acuerdos de nivel de servicio.
Pero no es que el día de hoy quisiera prepararles una ensalada en este slide, sino que realmente quiero contarles que tenemos este tipo de problemáticas con los tableros de control. En ocasiones, nuestros tableros de control son sandías, tipo sandías. El SLA marca que todo está maravilloso y verde, pero cuando ustedes se acercan a preguntarles a los clientes qué sienten del producto o del servicio, cómo lo perciben, están totalmente insatisfechos. Entonces es rojo. También existe el tipo pimiento rojo, en donde lo que tenemos es el SLA está rojo y lo que tenemos es insatisfacción. Entonces, es coherente lo que vemos de el SLA y la satisfacción. En el caso de la sandía inversa, lo que tenemos es el SLA está rojo, pero ¿qué creen? Nuestros usuarios están satisfechos. Entonces, es ahí una combinación rara que tenemos que abordar y lo que debemos de buscar son los limones. Entonces, ese le hace en verde y satisfacción en verde. Hace un tiempo les llamaban kiwis, pero se dieron cuenta que el kiwi era café por fuera y pues realmente buscaron otra fruta, otra verdura que fuera verde por dentro y verde por fuera y ahora son limones. Entonces, hay que combatir las sandías y los pimientos rojos y tenemos que cultivar más limones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, los SLAs han existido alrededor de más de 50 años y raramente cambian. A ver, en el chat díganme, ¿cada cuándo ustedes ajustan sus SLAs? Esto, pues realmente lo que genera es ahí, pues un impacto, porque es una forma que tenemos de medir y es cuantificable, pero son estáticos y no fueron creados para medir experiencia. Esa es la principal problemática. Entonces, nos quedamos con tiempo de respuesta de un incidente, tiempo promedio de resolución del mismo incidente, o la disponibilidad de un servidor, o los reportes mensuales que entregamos de estos mismos componentes o el análisis de la causa raíz de un problema, pero en todos estos indicadores que les acabo de decir, ¿dónde quedó la experiencia? ¿En alguno de ellos mencioné experiencia o nos permite que realmente estemos midiendo la experiencia? Vemos aquí en el caso de las sandías inversas que podemos ser los más rápidos, pero pues en ocasiones no satisface esas necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, es ahí donde quedan esos efectos del SLA que estamos generando. ¿Cuál es la diferencia en estos dos tipos de acuerdos? El acuerdo de nivel de servicio va a ser estos acuerdos que tenemos definidos con indicadores clave de desempeño. Aquí mencionan que algunos los revisan los SLAs hasta las renovaciones de contratos, otros que cuando al inicio del proyecto y de ahí se queda. Entonces, ven como si son estáticos. Entonces, necesitamos tener la contraparte. La contraparte es este acuerdo de nivel de experiencia, son flexibles. Tenemos que ajustarlos porque, como lo vimos, la percepción cambia, la necesidad cambia, el mundo cambia, la competencia cambia, entonces tenemos que evolucionar. Y cuando yo les pregunto, ¿el SLA elimina el XLA? La respuesta es no, se necesitan ambos. La única parte que tenemos que considerar es que los XLAs nos van a permitir cerrar esa brecha que yo les mostraba hace un rato. Los XLAs conectan el desempeño tecnológico con las percepciones que tienen nuestros clientes a través de todas las transacciones e interacciones. Entonces, nos faltaba ese puente para conectar tecnología y resultados. El puente son los XLAs. Aquí vamos a tener un análisis de todas las percepciones del cliente. Y con los XLAs los eliminamos a los SLAs. No, nunca se van a reemplazar. Los SLAs son métricas cuantitativas de datos operativos. Necesitamos considerarlos justamente porque van a ser una entrada. A los SLAs les vamos a llamar datos O a partir de este momento. Ahorita vamos a ver más a detalle. Y tenemos que los SLAs no equivalen a la felicidad. O sea, realmente cuando medimos el SLA y vemos que llegamos a ese acuerdo de nivel de servicio o al objetivo de nivel de servicio, lo mantuvimos, no necesariamente significa que el usuario esté satisfecho con lo que está recibiendo. Entonces, vamos a considerar indicadores de nivel de experiencia y también estos XLAs. Entonces, tenemos que acercarnos a la mezcla de ambos.
dice aquí Vanessa Sandoval, ¿cómo llevamos un seguimiento constante y actualización de los XLAs? Ahorita vamos a ver un poco más adelante de cómo se da ese seguimiento a los XLAs. Es una tarea que tal y como lo hacen los SLAs, tiene que realizarse mediciones periódicas y esta cultura también impulsa la mejora continua. Ahora bien, justamente la premisa de que el día de hoy estemos reunidos aquí es presentarles el Experience Management Framework. Este marco de referencia lo que nos dice es construye métricas que te ayuden a medir la experiencia que esté adecuada a la organización, a tus clientes, a las ambiciones de la experiencia, a tu presupuesto, a los recursos, y esto lo vas a realizar como lo vemos en pantalla. Primero que nada, tenemos los resultados del negocio. ¿Qué es lo que el negocio necesita cumplir? Esto debe de conectar con los resultados de la experiencia para que nosotros podamos definir las diferentes ambiciones de la experiencia. Y ahora bien, ¿qué es una ambición de la experiencia? Va a ser la declaración de las intenciones que tenemos como organización de llegar a cumplir cierta necesidad o expectativa que va interactuando. Esto nos va a permitir definir un XLA. Entonces vamos a tener ambiciones que van a contener indicadores de experiencia. Entonces, estas preguntas y estos indicadores nos van a permitir considerar las respuestas que vamos a dar para generar los datos. Les vamos a llamar datos X a los datos de sentimiento. Entonces, no va a bastar que estemos midiendo los datos técnicos o los datos O, que son los que nos entregan los SLA, sino que tendremos que conectarlos con los indicadores de sentimiento, tal y como lo vemos aquí. Necesitamos de establecer indicadores de experiencia que estén controlados. ¿Qué significa que estén controlados? Que les demos seguimiento de manera constante. Aquí como la pregunta que manejaba Vanessa en el chat. Entonces, si son flexibles, ¿cómo los voy monitoreando? Justamente mediante estos indicadores de sentimiento. Y la flexibilidad a lo que se refiere también en este aspecto es que se va a adecuar a las diferentes ambiciones de la experiencia que establezcamos como organizaciones. Entonces, aquí vemos que los indicadores controlados están basados por indicadores de sentimiento, indicadores operativos, ahí están los SLAs, los KPIs, los indicadores de proyectos, los OLAs que puedan tener como organización y los indicadores técnicos. Tal vez aquí tienen la medición de la experiencia del cliente digital o alguna medición técnica de algún componente particular. Esto está acá. Y también podemos tener algún indicador adicional, como por ejemplo el CSAT, el NPS, el CES, el uso de algún componente. Eso está ahí. Y todos y cada uno de estos van a influenciar por la parte de que tenemos eventos en nuestro día a día, en la percepción que tenemos, tal vez en algún regulatorio que podamos tener implementado de acuerdo a nuestro sector en la industria. Y esto nos lleva a tomar decisiones y a llegar a conclusiones para validar si llegamos a estos resultados de la experiencia y estos resultados cumplen con los resultados del negocio. Entonces, esta es la flexibilidad que nos da este mapa y este marco de referencia para la gestión de experiencias. Aquí una de las principales recomendaciones es que comencemos a relacionar la gestión de la experiencia con los valores económicos. ¿Cuáles son estos? ¿Qué valor comercial estamos aportando? ¿Cuál es el valor de la eficiencia de nuestro producto, de nuestro servicio? ¿Cuál es el valor de la productividad? ¿Cuál es el valor que le estamos dando al cliente y cuál va a ser nuestro valor futuro? Esto es lo que aborda el Experience Management Framework. Y teniendo esto en cuenta, les quiero dejar algunos consejos sobre las buenas prácticas de las encuestas. Deben de tener primero que nada en cuenta que una buena pregunta debe de estar dirigida. Entonces, preguntas cortas, menos es más. Pónganse en el lugar cuando ustedes resuelven una encuesta de satisfacción de algún producto o servicio. Cuando ven muchas preguntas en esas encuestas, ¿las resuelven? Particularmente yo no. Entonces yo aborto la misión ya cuando veo que son muchísimas preguntas, digo, ¿cuántas faltan? Y analizo si continúo o no con la encuesta.
usen el sentimiento para obtener el dato de sentimiento. Entonces hay que preguntar, les voy a dejar aquí un ejemplo. Si les pregunto, ¿están felices con su nuevo celular? Los indicadores de la experiencia podrían ser, ¿cómo te sientes respecto al tiempo de vida de la batería? ¿Qué tan feliz estás con el tiempo de carga? ¿Qué tan bien se puede ver la pantalla en el exterior? Esto es un ejemplo de preguntas que se convierten en indicadores de experiencia. No estoy midiendo la experiencia de todo, la interacción que tengo con el celular, sino las voy fragmentando, de tal forma que yo pueda saber cómo está el tiempo de carga, cómo está la pantalla, cómo va el tiempo de vida de la batería. Entonces, el modo de transporte también de las encuestas debe de ser de fácil acceso, o sea que el medio por el cual yo envío la encuesta debe ser sencillo. Piensen en el diseño de la encuesta, que sea agradable a la vista y que pueda ayudarnos a que la gente la resuelve. Hay que promocionar las encuestas para que podamos maximizar la tasa de respuesta y comuniquen los resultados de las encuestas, porque a veces, y en la mayoría de los casos, nos hacen muchísimas encuestas, pero no sabemos qué pasó con el resultado de la encuesta. Entonces, debemos de comunicar al cliente qué hicimos con la información que estábamos recibiendo. En cuanto a los SLAs y la experiencia, aquí les traigo un ejemplo de cómo se ven los SLAs. Los SLAs son medidos en silos. Miren, acá vemos el SLA de los tiempos de la mesa de servicio, el SLA de tal vez la PC para el usuario final, el SLA del mantenimiento de las aplicaciones, el SLA de los servicios de red, el SLA de los servicios que conectan los servidores y el mainframe, tal vez las fuentes de datos, entre muchos otros, y podríamos agregar aquí un sinfín de SLAs. Pero lo que sucede con el XLA es que mide horizontalmente, de extremo a extremo, cómo fue la experiencia con este producto o servicio. Entonces, aquí tenemos que validar, ¿estamos haciendo lo que dijimos que haríamos? De este lado, lo que dijimos fue que definimos ambiciones de la experiencia, que son los compromisos que vamos a tener con nuestros clientes o con quien va a consumir el producto o servicio. Entonces, con el XLA y con los indicadores de experiencia, lo que tenemos que validar es que realmente estamos haciendo eso que dijimos que haríamos. ¿Cómo fue la experiencia de nuestro colaborador o de nuestro cliente? ¿Estamos haciendo lo que realmente le importa al negocio? Entonces, los SLAs van a ser la métrica de los resultados de lo que tenemos que hacer. Entonces, no significa que vamos a quitar todos estos indicadores que tenemos de manera individual por áreas, sino realmente aquí nos deja ver si hicimos lo que teníamos que hacer. En nivel 2 de soporte se tardó mucho y no hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que vamos a hacer con el XLA es medir los logros de la ambición de la experiencia que fue establecida. Para medir esta experiencia necesitamos preguntar a la gente, ¿cómo te sientes con el producto o con el servicio? Entonces, con el XLA nos dicen qué sienten las personas, pero también tenemos que entender por qué se sienten así. ¿Por qué se sienten frustrados si tenemos un tablero de control que está pintado verde por fuera, esas sandías que veíamos hace un rato, pero realmente la gente está insatisfecha? ¿Por qué se sienten así? Tal vez porque perciben que somos robots cuando atendemos, tal vez porque la accesibilidad a los canales de comunicación es complicada. Entonces tenemos que hacer un análisis detallado y es ahí donde están estos marcos de referencia que nos llevan a entender dónde está la experiencia. Y lo más importante, aquí veía algunas de sus preguntas en el chat y de sus comentarios. Lo más importante es que tenemos que combinar datos X con los datos O, que son los operativos y las mediciones técnicas. Entonces, decir, mi cliente está frustrado porque el SLA sí está rojo en el servicio que está consumiendo, que es el de facturación, porque el servidor presentó una caída de 10 minutos. Entonces, esa es la causa de la insatisfacción, pues deberíamos de analizarlo, pero ya conectamos datos X, datos O y datos técnicos. Entonces, esta correlación lo que nos deja ver es más allá de solamente el SLA, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo y por qué no estamos haciendo lo que dijimos que haríamos? Ya que analizamos esto, pues vimos que los XLAs pues son métricas que nos permiten conocer más allá. Es una métrica realmente científica. Ya vimos la conexión que tiene con diferentes ciencias
y nos dice datos de lo que está haciendo la gente, qué siente la gente y también se convierte en un logro. Tenemos que validar si estamos cumpliendo estas ambiciones de la experiencia. No se olviden de lo importante de es saber qué sienten cuando están interactuando con nuestros productos o servicios. ¿Esto cómo lo vamos a relacionar ya en la práctica? Tenemos que establecer lo que se llama el XLA Stack. Es una representación visual. Aquí estaba viendo algunas de sus preguntas y con este XLA Stack lo que vamos a ver es, ya tenemos la ambición de la experiencia. De este lado la tenemos. Es lo que dijimos que haríamos. Tenemos estas preguntas que nos permiten medir el sentimiento, como el ejemplo que les ponía del celular. ¿Cómo te sientes con el tiempo de carga? ¿Cómo te sientes con el uso de la batería? ¿Cómo te sientes con la forma en la que se ve tu pantalla? Esto está ligado a datos técnicos y datos operativos. ¿Para qué? Para que podamos unir todas estas fuentes de datos y podamos obtener estos indicadores de nivel de experiencia. Y esto más allá, si lo llevo a un flujo de experiencia, entonces lo que tenemos son salidas, tenemos los datos técnicos y los datos operativos. ¿Puedo o no consumir el servicio? Está aquí la gestión de niveles de servicios, está la gestión de todos los componentes tecnológicos, tenemos nuestros SLAs y nuestros KPIs y las diferentes herramientas técnicas que nos permiten obtener esta información. Pero los resultados realmente los vamos a conocer haciendo un análisis de cómo se sintieron nuestros clientes o nuestros usuarios con las preguntas X que les acababa de mencionar. Hacer minería de estos sentimientos, ya existen muchas herramientas, algunos de ustedes seguramente tienen ya herramientas implementadas que les permiten conocer cómo se sienten sus clientes en la interacción o cómo fue la emoción y los sentimientos a lo largo de una llamada telefónica o de una interacción en el chat hasta que podamos obtener un resultado y analizar y predecir incluso cómo se puede llegar a sentir nuestro cliente. Datos importantes. Las emociones que no se perciben se generan como respuestas a un estímulo externo, a una acción, a una palabra. Recomendaría o no el servicio, o no llames al service desk porque nunca atienden, se tardan mucho, no, TI nunca resuelve. Son cosas que a veces me han contado. No sé si ustedes las vivan en sus organizaciones, pero me han contado. Las respuestas a veces son un tanto provocadas por cómo nos sentimos y estos sentimientos van a tener un efecto causal directamente en el comportamiento. Según una estadística que veíamos en el Service Desk Institute, que estaba ligada también a otro reporte de Gartner, veíamos que las personas realmente que están insatisfechas con un producto o servicio prefieren no llamar al service desk, tratar de responder antes la inquietud que se está presentando antes de llamar al service desk. Y esto es justamente por esta acumulación de experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestro tiempo. Y para que no se queden con la duda, les traje un ejemplo el día de hoy. Vamos a ver, nuestra ambición de la experiencia para este escenario, lo que estamos haciendo es el XLA es maximizar la productividad de los empleados mediante la provisión de tecnología que sea fácil de usar, junto con interacciones valiosas del servicio de soporte. Entonces, aquí algunas de las preguntas que podemos establecer como XIs son, ¿en qué medida el área de TI perturba o incomoda tu jornada laboral? Entonces, acá podemos tener algunos indicadores técnicos particulares como cuánto tardas en iniciar sesión, cuántas caídas presentó tu dispositivo, cuántas interrupciones tuvimos en el sistema, el volumen de los incidentes o de las incidencias, la velocidad de las aplicaciones. Otro indicador podría ser, ¿estás satisfecho con el tiempo que se tardan en resolver tus problemas? Entonces aquí está tiempo de respuesta de incidentes, tiempo de respuesta de solicitudes, la tasa de resolución, los tiempos de resolución en primer contacto. El siguiente indicador podría ser, ¿qué tan seguro estás de que tus problemas de TI serán resueltos por completo cuando llamas o contactas al service desk? La reparación, tiempo de restauración, aquí podría ser también igual la tasa de respuesta en primer contacto, la reapertura de incidentes, aquí es, regresé porque no quedó y tuve que reportar de vuelta o me cerraron mi ticket y no validaron que realmente estaba resuelto. Entonces, esas son algunos de los ejemplos de métricas que tenemos ya en el día a día. Y entonces aquí
los XLAs van a ser fundamentales para medir y comprender la experiencia. Tenemos que definir cuál es la experiencia deseada en un contexto específico de la ambición de la experiencia. Si se fijan aquí, todo está acorde de esta ambición que yo acabo de definir. Los XYs, que son esta parte verde, van a ser la estructura del XLA y nos van a ayudar a saber si estamos logrando la experiencia deseada. Y me preguntaban, aquí veía una pregunta del chat que decía, ¿y cómo lo veo esto? ¿Cómo le doy seguimiento? Pues precisamente vamos a tener un tablero de control en donde estaremos viendo las respuestas de estas preguntas XYs y su correlación con los diferentes indicadores que vamos a tener de manera particular, ya sean técnicos, operativos, de sentimiento, para poder validar si estamos entregando la experiencia deseada. Hay diferentes niveles de XLAs, así que vamos poco a poco. Y, por ejemplo, el XLA de nivel uno es que vamos a tener uno aplicado a algún servicio con alguna ambición que sea general y vamos a ir ampliando y mejorando el alcance de las experiencias hasta que realmente veamos que existen estos resultados tangibles. Ya hablamos de dos partes de este framework que son importantes. Ya hablamos del Experience Management Framework, del XLA Stack, y ahora me toca hablarles un poco del Experience Optimization Framework. Había también en el chat algunas preguntas que decían, ¿y esto cómo lo pongo en práctica? Precisamente estas son las etapas. El Experience Optimization Framework nos va a dar las etapas para poner en operación los XLAs. Primero que nada, necesitamos evangelizar. Significa que tenemos que dar a conocer la experiencia, promover su uso y los beneficios en la organización, porque todos somos corresponsables de la experiencia que estamos entregando. La segunda etapa es determinar dónde estamos ahora, cuál es su panorama de la experiencia actual. Necesitamos encontrar cuáles son estos datos, tanto operativos como técnicos y tecnológicos, para poder ayudar a este viaje de gestión de la experiencia, conocer cómo estamos ahora. La tercera es proyectar. Ya sabemos dónde estamos, pero ahora tenemos que identificar cuáles son las áreas más problemáticas de la experiencia, las debemos de abordar y tenemos que requerir un análisis completo de los datos O, de los datos T y de los datos X para poder establecer las acciones. Y en la siguiente fase, que es la de creación, lo que vamos a hacer es habilitar nuestros XLAs, conociendo la ambición de la experiencia, mapeando los XYs y diseñando una matriz de referencia de datos. ¿Cuál es esta matriz? En esta matriz lo que hacemos es justamente correlacionar datos técnicos, datos operativos y datos de sentimiento para poder pronosticar dónde están las fallas o dónde tenemos que prestar específica atención en la entrega de nuestras experiencias. La fase de ejecutar es ya poner en operación los XLAs, gestionar los datos que estamos midiendo y ver estos resultados, trasladarlos en acciones de mejora y de ahí sigue la etapa 6, adoptar. Este proceso es iterativo. Entonces vamos a poner en operación, recopilar los datos, analizarlos, interpretarlos e ir informando de cualquier problemática que se vaya presentando a los equipos pertinentes, porque como veíamos, tenemos diferentes hilos en la entrega del servicio, aunque medimos la experiencia punta a punta. Habrá ciertas áreas que tendrán que colaborar más en la gestión de la experiencia, pero tendremos que trabajar todos en conjunto. Y también existe esta metodología para el diseño de los XLAs. Como ven, es información sustanciosa que abordamos a lo largo de los cursos. El día de hoy es como que para que conozcan un poco del panorama completo de estos marcos de referencia, pero es importante que conozcan también esta metodología de diseño de los XLAs. Primero que nada, conocemos la experiencia actual, como lo vimos en las etapas anteriores. Definimos la ambición de la experiencia, comenzamos a capturar los indicadores de sentimiento y otros indicadores, puntuamos y analizamos nuestro XLA como lo veíamos en el XLA Stack, y esta información la obtenemos a través de una matriz de referencia de la experiencia. Este es un medio visual, lo podemos llamar así como un tablero de control que nos permite identificar estos puntos acordados de la experiencia y de las ambiciones en una única vista, para que podamos dar seguimiento de manera puntual a cómo estamos interactuando con los diferentes puntos de datos. Entonces, estos son los aspectos importantes que vemos para el diseño de los XLAs. Como se podrán dar cuenta,
es una tarea que no acaba solamente con decir, este es mi objetivo de nivel de experiencia. Tenemos que sentarnos a conocer dónde estamos, cómo vamos evolucionando, conocer cuáles son las áreas que están involucradas. Yo diría que todos estamos involucrados en la entrega de las experiencias, es punta a punta, y tenemos que abordar y tomar acciones pertinentes. Capturen y pregunten datos que sean relevantes para tanto para el cliente como para ustedes. ¿Qué necesitan saber? No se queden solamente con las típicas encuestas de cómo te sientes, acérquense a sus clientes. En ocasiones, cuando hacemos las auditorías de los servicios de soporte y de tecnología, nos encontramos que los clientes nos dicen, nunca en la vida alguien se había acercado a preguntarme de viva voz cómo percibía un servicio de soporte o cómo me sentía interactuando con el servicio de soporte o con los servicios de tecnología. Entonces, es ahí donde los invito, pregúntense, ¿cómo lo van a saber si no se acercan a preguntar? Y con esto les quiero presentar que existen 3 cursos de certificación en donde abordamos los diferentes aspectos de este marco de referencia. Tenemos el primero que es Experience Essentials. Aquí hablamos de la importancia de la experiencia, la introducción de cómo medir la experiencia y diferentes pasos para seguir en una estrategia de gestión de la experiencia. El siguiente nivel es Experience Foundation. Aquí lo que vemos es la estrategia y definimos la ambición de nuestra experiencia. Aquí vamos teniendo ejemplos prácticos y vamos ejecutando algunos escenarios a lo largo del medimos la experiencia y cómo es establecer un gobierno de experiencia. Van a escuchar el término Experience Management Office. Si existe la PMO, ¿por qué no va a existir la Oficina de Gestión de Experiencias, en donde tendremos que trabajar todos en conjunto? Y también tenemos el último nivel, que es Experience Practitioner. En este último nivel, lo que vemos ya es una guía práctica de cómo poner en operación los XLAs. Se ejecutan estas estrategias, vemos cómo medir, cómo dar seguimiento a la matriz de referencia y cómo ir gestionando los resultados. Para llegar al Experience Practitioner es necesario que tengan Experience Foundation. Entonces, estos son algunos de los cursos y quiero dejar un espacio para algunas preguntas o inquietudes que tengan y los voy a abordar aquí en el chat. Entonces, si tienen preguntas, con muchísimo gusto las vamos revisando. Déjenme, voy leyendo, que vi que había varias desde hace un rato, pero vamos respondiendo. A ver. ¿Cómo dice aquí? Vanessa decía que cómo llevábamos un seguimiento constante y actualización de los XLAs, si son flexibles. Vimos hace un rato en la metodología de diseño de los XLAs y en el Experience Optimization Framework que en la etapa de la adopción tenemos que hacer una revisión constante de los datos que estamos obteniendo y un análisis. Entonces, en cada iteración podemos ir mejorando y es por ello que nos acercamos a preguntar para validar si la ambición de la experiencia sigue siendo la misma, si la experiencia que escenificamos fue la misma a la experiencia deseada y con estos ajustes lo vamos abordando. Entonces, esa es la respuesta para Vanessa. Después dice, ¿cómo puedo medir o conocer esos influyentes no controlados para saber el impacto de mis XLAs? En el caso de los indicadores no controlados, pues tenemos que acercarnos al análisis de los sentimientos, a conocer a los perfiles de nuestros clientes, muy importante. Se han acercado a conocer, a analizar cuál es la población de sus usuarios, los que están interactuando con sus productos o servicios, que ustedes digan, por ejemplo, si tenemos usuarios que están en una planta ejecutando cierto producto o servicio, pues no van a ser las mismas necesidades o los mismos perfiles técnicos que tiene una persona que se encuentra en oficina. Entonces, el análisis de estos datos van a impactar directamente en lo que no podemos controlar. Entonces, eso nos ayuda en a analizar ese impacto en los XLAs, así como los regulatorios, la recopilación de sentimientos y toda la historia que tenemos a lo largo de nuestros indicadores. Recuerden que los datos son ese valor porque necesitamos utilizar nuestras fuentes de datos para poder trasladar en mejoras a nuestros productos o nuestros servicios. Dice, dentro de este marco se establecen las metas, claro que sí. En la parte inicial, voy a regresarme tantito. En la parte inicial de este marco de referencia vemos acá lo que estamos buscando. Entonces, las metas
o los resultados del negocio es qué estamos buscando. Esto nos va a llegar a relacionarlo con los datos o los resultados que buscamos de experiencia para poderlo escenificar en las ambiciones de la experiencia. Dice Rigoberto, el tema con las encuestas es que depende de la voluntad del cliente para contestarla. ¿Qué opciones hay para aumentar la voluntad de los clientes? Pues depende mucho de la cultura organizacional y de analizar a detalle el por qué no responden las encuestas. Se ha hecho algunos análisis por algunas casas y consultoras que dicen que las personas solemos responder las encuestas cuando estamos enojadas con el producto o con el servicio. Entonces hay que ir fomentando la cultura de la tasa de respuestas y tal vez una encuesta no es la única fuente de retroalimentación que tenemos. Hay un sinfín de formas mediante las cuales podemos obtener retroalimentación. Por eso están estos indicadores de sentimiento, porque la encuesta pues va a ser una única fuente. Podemos tener minería de datos, observaciones, entre muchas otras hoy en día podemos hacer hasta uso de las tecnologías para poder capturar sentimientos. Seguramente a alguno de ustedes le ha tocado que en alguna reunión de estas virtuales que tenemos, ya tenemos un bot que hace un análisis del resultado de la reunión. Te dice los acuerdos, los compromisos, los sentimientos, la tasa de interacción. Eso mismo sucede cuando estamos en una operación de un service desk. Hay herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, por eso no se acota, sino que la experiencia la tenemos que ir analizando acorde a lo que tenemos en nuestra organización, a nuestros recursos humanos, tecnológicos y financieros para ir adaptando nuestra estrategia. Dice, se deben medir los XLAs también para los colaboradores. ¿Cómo fue tu experiencia con el cliente específica? Esta no la entendí bien. Ahí, Rigoberto, si me ayudas a clarificar, con mucho gusto la respondemos. Dice acá otra, ¿cómo se puede discernir si la opinión de los clientes está viciada por efectos externos? Por ejemplo, un cliente puede estar molesto por el tiempo de resolución, pero ni conoce el SLA. Pues justamente eso es lo que tenemos que encontrar con las encuestas y con este análisis de los datos que estamos entregando. La causa, ¿cuál es el origen de la inconformidad? Y si encuentras esto de que no conoce el SLA, pues tal vez tampoco estamos cumpliendo necesidades y expectativas. Justamente es una de las problemáticas que les presentaba al inicio. El SLA suele ser solamente establecido por una parte. Se olvida que es un acuerdo que tenemos que establecer entre cliente y proveedor de servicios. Entonces, ¿dónde está esa cocreación de valor? Entonces, tenemos que comunicar y estar alineados todos para la entrega de servicios. Acá hay otra que dice, ¿cuál es el rol o área recomendada para conducir estos esfuerzos? La XMO, Experience Management Office. Se recomienda una estructura organizacional para implementar esta metodología, también para no ser juez y parte. La respuesta es sí, se recomienda establecer el Experience Management Office. Y podemos tener representantes de todas las áreas, pero siempre está este oficial de gestión de la experiencia que va a ser el responsable de gestionar y dar seguimiento a las experiencias. Dice Vanessa aquí, desde tu experiencia, ¿cuál sería el símil de la experiencia Starbucks en la industria de TI? Uf, ahí metería golazos, pero tendríamos que ir creando experiencias. Depende mucho de la industria. Hay organizaciones que se encargan de generar estas experiencias, primero que nada, para que entendamos lo que está haciendo Starbucks y lo traslademos a TI. El primer paso que les digo es conozcan a sus clientes. Siéntense a analizar cuáles son los perfiles de sus clientes y mapeen el Customer Journey. Una vez que conocen cuál es el journey, cuáles son los momentos de la verdad, cuáles son los puntos de dolor, ustedes van a entender qué es lo que vive el cliente cuando está interactuando con su producto o su servicio. De ahí pueden salir las mejoras e incluso pensar en cosas que ustedes no habían analizado desde la perspectiva del cliente. Hay ocasiones que dicen, pues no uso la herramienta IT Service Management porque es compleja o no me gusta contactar por chat porque siento que me dejan ahí abandonado en una fila de espera y que nunca me van a atender. Entonces, tenemos que ir uniendo estas piezas de la experiencia, pero lo tengo que conocer. Entonces, estos son algunos de los canales mediante los cuales les recomiendo puedan llegar a analizar para llegar a la experiencia Starbucks. Dice Laura aquí, si los XLAs están basados en la ciencia, también nos ayuda a que las respuestas que tengamos del lado de nuestro cliente no sean subjetivas. Claro,
Aquí también dentro de estos cursos y de estos marcos de referencia, lo que nos da es la guía también para establecer las preguntas que no sean ambiguas, que sean alineadas a obtener el resultado que buscamos. O sea, que no preguntes, ¿estás satisfecho con el producto? Sí, o sea, con todo el producto en general, pero que seamos particulares. ¿Qué necesitas conocer? ¿Estás satisfecho con la pantalla de tu celular? Ah, y ahí ya me da el detalle del componente que estoy buscando. Entonces, eso es el resultado, sí nos ayuda. Dice Alejandro Ramírez Beltrán por aquí, nos dice, pareciera que implementar los XLAs debemos de ser empáticos con nuestros clientes y más flexibles. ¿Qué tanto debemos modificar nuestros procesos? Es decir, ¿qué tanto tenemos que romper este, ahí no me alcanzo a ver, este trabajo rígido y estático de la calidad y del cumplimiento de los scripts de entrada y de salida? Eso debe de analizarse, es parte de la etapa de analizar la segunda etapa que tenemos en el marco de referencia. Si recuerdan, aquí yo les decía que tenemos que explorar, conocer dónde estamos ahora, qué tanto se ven impactados, qué tanto se ven impactados nuestros clientes con este script de entrada. Puede ser que en algunos casos ni noten que el script de entrada les está molestando. Yo tengo aquí un escenario que siempre me gusta contarles. Había una organización que proveía servicios de soporte técnico y había una usuaria que siempre se quejaba del script de entrada, que le preguntaban cómo estaba. ¿Cómo estás? Bienvenido al Service Desk, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y esa usuaria se quejó de este script de entrada y llegó el momento en el que eran tantas las quejas que decidieron depurar el script de entrada y lo quitaron. A la siguiente llamada de este usuario, lo primero que dijo fue, hoy no me vas a preguntar cómo me siento el día de hoy. Entonces, es ahí uno de los ejemplos que tengo para ustedes, que no necesariamente los procesos tienen que verse modificados. Puede ser que sea necesitemos optimizar, que necesitemos automatizar, que tal vez modernizar y transformar, pero todo va a ser desde la perspectiva del Customer Journey. Y creo que son todas. Y también miden los XLA del lado del asesor. Claro, los XLAs pues va a depender de lo que definamos en nuestra ambición de la experiencia. Creo que son todas las preguntas. No sé si tengan alguna adicional. Si no, por mi parte le doy muchísimas gracias a toda la audiencia por conectarse. Si necesitan información referente a estos marcos de referencia o a los cursos, pueden consultar el sitio web de BP Gurús y ahí tendrán toda la información relevante. Aquí también les dejaron en el chat un correo electrónico. Aquí está también mi información de contacto para que podamos resolver cualquier inquietud que hayan tenido el día de hoy, que tal vez no lo haya resuelto en este momento. Lo podemos hacer sin ningún problema. Y pues les agradezco muchísimo el tiempo que dedicaron a esta sesión. Espero que les haya gustado. Y acuérdense, tenemos que diseñar experiencias, generar más limones, menos sandías y pimientos en nuestras operaciones. Muchísimas gracias a todos. BP Gurús presenta su línea Experience Management como partners de Experience Collab en servicios de consultoría y capacitación. La gestión de experiencias o Experience Management es una estrategia empresarial para crear experiencias significativas, positivas y memorables en todos los puntos de contacto de interacción. Experience Management. Nuestros servicios consultivos son Customer Experience Assessment, acompañamiento consultivo para la implementación de Experience Optimization Framework, acompañamiento consultivo para la implementación de los XLAs, talleres personalizados, conferencias y overviews. Los servicios de capacitación son Experience Essentials, Experience Foundation y Experience Practitioner. Contacta a nuestros gurús y comienza el camino de la transformación hoy mismo. BP Gurús, innovación tecnológica, nuestro ADN.